Buenas tardes, bienvenido al programa Calle Libertad. Hoy tenemos el placer de traer a nuestro programa a una periodista. Ella es redactora del periódico gaditano La Voz de Cádiz y a pesar de su juventud ya ha recibido un premio importante dentro de la profesión, el Premio Cádiz, otorgado por un jurado de la Asociación de la Prensa de Cádiz el año pasado por un reportaje escrito en su propio periódico titulado Nacidos y criados en el delito, y del cual hablaremos en unos minutos. Ella ha colaborado en diferentes medios, tanto escritos como orales, y además ha realizado estudios de antropología social y cultural. Se trata de Silvia Tubio. Silvia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ti por invitarme. Bienvenida. Bueno, Silvia, tú no naces en Cádiz. No soy gaditana. ¿Naces en Sevilla? Soy sevillana. Eres sevillana. Pero me comentabas que has venido desde siempre a la playita en verano, ¿no? Yo soy, como aquí se dice, ¿no? Una mi alma gadatinizada, ¿no? Porque sí es cierto, bueno, viviendo de corrido desde que el periódico nació en el 2004 y bueno, ya como digo, yo creo que desde 2004 soy gaditana de pleno derecho, ¿no? O ciudadana de la bahía, mejor dicho, ¿no? Pero sí que antes de llegar y instalarme aquí de forma, espero que definitiva, sí tuve todos mis veranos desde muy pequeñita. Bueno, ¿Venías con tu familia? Venía con mi familia tiene una vivienda en Los Delfines, con lo cual el prototipo de sevillano que todos los veranos, carnavales y tal, venía por aquí. Sevilla ha estado presente, qué casualidad, en los últimos programas, ¿no? Porque hemos traído invitados o bien que han nacido allí como tú, o bien han estado, y bueno, hemos coincidido que nos encanta la ciudad, una ciudad muy potente. ¿Por qué zona vivías tú? Yo soy de Casco Antiguo, yo soy de la Alameda. ¿Del centro? Yo soy de la Alameda de Hércules, del centro. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época? Te hablo sobre todo de tu infancia, de tu primera juventud. Bueno, los recuerdos que tengo de la Alameda no tiene nada que ver con la Alameda que hoy se conoce. Es verdad. Que hoy se conoce, porque bueno, la Alameda que hoy creo que todo el mundo tiene en mente ese barrio moderno, ¿no? Con muchos bares, muchos locales de ocio. Un poco en Sevilla yo he visto que le hacen una comparación con el Soho londinense, ¿no? Y un poco marcando vanguardia, ¿no? Sí, en una ciudad además tan tradicional como Sevilla. Es alternativa, ¿no? ¿verdad? Es alternativa y tal, contracultural y eso. Pero bueno, eso no ha sido la Alameda siempre, ¿no? La Alameda tuvo un periodo previo, que es el que yo viví siendo más jovencita, más niña, que era bueno, pues un barrio bastante marginal, un barrio azotado un barrio azotado por la prostitución, por el tráfico de drogas minoristas, los trapicheos y tal, ¿no? Y que bueno, esa situación se cambió, se revertió a partir de la Expo, ¿no? En el año 92, bueno, la Alameda es un sitio de paso obligado hacia lo que era el recinto de la Expo. Y entonces, bueno, pues desde el ayuntamiento se hizo un especial esfuerzo para que, bueno, pues los miles de turistas que iban a pasar no vieran esa zona como estaba, ¿no? Y aparte de arreglar fachadas y viviendas... Hay casas preciosas, ahora mismo. Sí. Una reforma bonita. Dime, ibas a decir. No, y que bueno, que aparte de todo eso, bueno, pues se impulsaron la apertura de nuevos negocios y tal, ¿no? Y ahora, bueno, pues hace poco se le ha dado una remodelación bastante importante del entorno. Y está precioso. Y claro, pues ahora es un barrio que la gente se mata por vivir prácticamente en él, ¿no? Es verdad. Bueno, estudiaste además en un instituto señero de España, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, estudié en el instituto público más antiguo de Sevilla, que es el San Isidoro, que en el 95, creo recordar, sí, en el 95 cumplió 150 años. Por hacer un poco un paralelismo, viene a ser como nuestro Columela de aquí, ¿no? Sí. Pues en el instituto San Isidoro, ya te digo, vivía muy cerquita, y es un instituto señero porque aparte de ser el más antiguo de Sevilla, ha tenido ilustres estudiantes, ¿no? Como Bécquer, como Felipe González, y es un centro que ha sido un gran ejemplo de lo que debe de ser la enseñanza pública y del nivel tan bueno que puede llegar a tener la educación pública. ¿Te marcó algún profesor? Me marcó una profesora. ¿Sí? Me marcó una profesora especialmente porque yo soy de letras puras, de la rama de letras puras, y además muy pura porque cogí latín y griego. En mi época lo más habitual es que la gente cogiera latín, historia del arte, ¿no? Yo latín y griego. Y la profesora de griego
Esperanza, doña Esperanza Albarracín, porque aparte de ser una eminencia y pasarse toda su vida dando clases allí, era una mujer que estudiaba otras disciplinas como las matemáticas porque quería aprender, era una persona que tenía un gusto y un placer por aprender que era admirable. Y luego nos marcó mucho a los alumnos que teníamos, de tal forma que cuando, por ejemplo, íbamos al examen de selectividad, recuerdo que simplemente con los profesores que estaban vigilando, viendo cómo enfocábamos el examen, yo recuerdo en concreto uno que se me acercó y me dijo: ¿usted es alumna de Doña Esperanza, no? Digo, sí, dice, sois únicos, dice, se os nota mucho la forma de... Y creo que esa forma de pedagogía, de docencia... Te influyó bastante. Me influyó bastante. Ya te gustaba escribir, ¿no, Silvia? Siempre, desde chica. Yo he sido muy novelera y me encantaba hacer pequeños escritos, pequeños relatos, siempre, o sea, realmente mi vocación periodística viene por las letras, ¿no? Por contar historias, porque me gusta mucho escribir, ¿no? ¿Y buena lectora? Mucho. ¿Desde siempre, entonces? Siempre. Vale. Creo que eso es básico, si te gustan las letras es básico. ¿Cómo era aquella Sevilla de los años, estamos hablando de los años finales de los 90, quizás, ¿no? ¿De mi época de instituto? Sí, de instituto 90. Mi época de instituto yo estuve desde el año 92 hasta el 96. Hasta el año 92 en lo que se llama la fase post-Expo 92. Bueno, creo que se vivió un poco, no tan agudizado como ahora, pero sí es cierto que se vivió la resaca del después. La resaca del después. Sevilla vivió un sueño, porque fue un sueño. Se desarrolló muchísimo, se mejoraron muchísimas infraestructuras, algo alcanzó, aparte de Andalucía, no todo, pero sí algo alcanzó, ¿no? Con el tema de la 92, en fin. Y fue un gran sueño, para el sevillano, pero es cierto que, bueno, que no se hicieron las cosas del todo bien. Lo cierto y verdad es que los terrenos de la Expo no se le dieron una gran salida, y si no es por la iniciativa privada de algunas empresas y algún que otro movimiento, bueno, prácticamente los terrenos han estado muy abandonados, ¿no? Y eso es la factura, esa fue la etapa de la post-Expo, ¿no? De despertarte de una realidad pues que era más apegada al suelo, efectivamente, porque se acababa el recibir tanto dinero, el ser el centro del mundo durante unos meses, ¿no? Y fue complicado. Y por fin te decides por periodismo. ¿Hay alguna razón? Por fin sí, bueno, yo fui una estudiante que estuve cambiando bastante, como yo creo que muchos que en la época de instituto, estuve planteando muchísimas carreras e historias, ¿no? Tenía claro que quería enfocarlo todo por el tema de la escritura. Cuando hice la prueba de selectividad, por suerte tuve buena nota y entonces podía elegir la asignatura, o sea, la carrera que quisiera, ¿no? Y me quedé con dos opciones. Me quedé con ciencias políticas y me quedé con periodismo. Y al final fue el consejo de mi madre, que para descanse, que me cogió un día y me dice: mira, o sea, aquí se hace un esfuerzo y se hace, pero te tienes que ir a Granada a estudiar ciencias políticas. Y dice, y la salida yo no la veo muy clara. Sobre todo porque eres muy rebelde de pensamiento, eres muy independiente y no te veo acoplándote a ningún partido ni a ningún tal, ¿no? Y al final dije, bueno, pues venga, periodismo. La pobre se quedó un poco con la cara como diciendo, periodismo no es que tenga tampoco mucha salida, ¿no? Pero y fue una cuestión geográfica, al final, lo que inclinó la balanza. Bueno, terminas... Bueno, te iba a preguntar por la carrera también. ¿Tuviste también influencia de...? La carrera fue más una experiencia vital que otra cosa. Fue una experiencia vital porque en ella conocí hoy en día mis mejores amigas y mi mejor amigo prácticamente, que lo sigo manteniendo y son mi gente y a los que recurro siempre y los que están ahí al lado. Me lo pasé muy bien, fue todo muy divertido. Además, no es una carrera especialmente complicada, no es una carrera como, no sé, tú veías a los compañeros de ingeniería y tal, que tú decías, bueno, es esta gente que está estudiando por Dios meses y meses, ¿no? Tenías la posibilidad, si la aprovechabas, tenías la posibilidad de leer mucho, tenías la posibilidad de ver muchas películas, pero marcarme lo que es profesionalmente, no, porque
yo además soy una persona que pienso que no le veo mucho sentido con esto, a lo mejor no le va a gustar a muchos compañeros de profesión, pero bueno, nunca le he visto mucho sentido a la carrera de periodismo. Creo que deberíamos de orientarnos a lo que hacen en otros países, ¿no? En otros países la gente, bueno, es licenciada en historia, en geografía, en economía. Son especialistas de algo y luego pues hacen a lo mejor 2 años de formación práctica, porque realmente yo soy de las que pienso que el periodismo es un oficio. Es un oficio, ¿no? En el que tienes que aprender una serie de herramientas, tienes que tener un compromiso social, pero no le veo la categoría de titulación universitaria, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia, la verdad que me lo pasé muy bien. Cuando terminaste, tuviste una primera experiencia de periodismo en radio. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo valoras esa experiencia? Radio para mí es como ese sueño que nunca he podido cumplir al 100%, ¿no? Efectivamente, mi primer contacto con los medios de comunicación, además fue divertidísimo, fue con un grupo de compañeros. Nos liamos la manta a la cabeza, nos enteramos que había una franja horaria abierta en una emisora local de un pueblo de Sevilla, Puerto Gelbe, me acuerdo. Y nosotros nos montamos todo, nos montábamos la producción, la redacción del programa, las noticias, incluso diseñamos lo que eran las entradas de los programas, la sintonía, en fin. Fue todo un programa netamente manual, o sea, y nos lo pasamos muy bien. Nos vimos un duro, era una cosa para divertirse. Y desde entonces la radio para mí siempre ha tenido algo muy especial. Y siempre me queda la cosa de, Dios, si podía desarrollar mi carrera por ahí. Pero lo cierto y verdad es que empecé a trabajar ya en prácticas más serias, en medios escritos, y desde entonces afortunadamente nunca he estado en parada en ese sentido, y he ido enlazando proyecto tras proyecto y no he abandonado. Me encanta la rama escrita porque, bueno, a fin de cuentas es lo que me impulsó al periodismo, que era escribir, que es lo que me gusta, pero la radio siempre te queda tiene algo que te ha gustado. Sí, he visto que empiezas a escribir en periódicos como AS y en ABC, en algo en principio aparentemente... Que nada tiene que ver. Sí, sorprendente, como es los deportes. Y bueno, te iba a decir 2 cosas. Uno, si te gustan los deportes, y otro, cómo era el ABC de aquellas figuras que algunas siguen todavía, ¿no? Y cómo mirabas tú aquellas figuras. A mí el deporte me gusta, me gusta. Lo que pasa que también es cierto que a veces termina una cansándose. Y en el tema de periodismo deportivo te tiene que gustar mucho ese mundo para terminar ahí, ¿no? Al final te decepcionan mucho determinados personajes, ¿no? Futbolistas, deportistas, otros te enloquecen como periodistas. Pero realmente fue un poco por casualidad. Eran las primeras prácticas a las que pude tener acceso a través de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Comunicación. En mi época era Ciencias de la Información. Sí, porque la han cambiado de la mía era Ciencias de la Información, rama de periodismo. Fueron unas prácticas de verano en el diario AS, en la delegación de Andalucía, y las cogí porque quería ya empezar a tocar herramientas, a probar y tal, ¿no? Y me gustó, la verdad que la experiencia fue muy divertida. Aprendí muchísimo de mesa, de controlar un cierre, de no ponerte nerviosa, porque bueno, esa es la otra cara del periodismo, que es menos conocida para la gente que no está dentro del negocio, ¿no? El que tú tienes una hora de cierre y no te puedes pasar de esa hora de cierre, ¿no? Y recuerdo que además en esa época recién aterrizada me encargaban la edición de una doble página con todos los partidos de Segunda B, que cuando había copa y tal era una auténtica locura porque todos terminaban a la misma hora, tenía que llamar a los corresponsales uno para que me fueran, yo iba picando. Fue una locura, pero fue un aprendizaje estupendo, ¿no? Y cuando acabó la práctica, quedó un puesto libre en ABC Sevilla, también en la sección de deporte. ¿Estuviste un año en ABC? Estuve un año en ABC. ¿Y estaba el maestro Burgos, estaba el maestro Ignacio Camacho? Sí, señor, estaba. ¿Cómo los veías tú? Entonces era una becaria, en realidad, ¿no? Claro, yo llegué a ABC, no había terminado todavía la carrera, estaba en cuarto, pues tendría 20 añitos o cosas así. ¿Para qué supondría, no, estar en un periódico? Primero eran palabras mayores, ya tú decías, bueno, espérate, esto impone. Luego porque además aterricé una sección de deportes, cuando
en nuestro gremio, en la prensa escrita sobre todo, iban las cosas estupendamente y entonces en a veces sacaba diariamente un cuadernillo con 14 páginas de deportes solo exclusivamente, ¿no? Porque bueno, allí la presencia del Betis y del Sevilla es muy importante y luego hay otra serie en el baloncesto también hay equipos que pitan, en el rugby, en fin, que hay carga informativa suficiente para desarrollar un cuadernillo, ¿no? Y llega una sección de 14 hombres, de 13 hombres y yo, que además luego me enteré que me parece que fui la segunda mujer en toda la historia de ABC Sevilla, o la primera o la segunda, que hacía deportes, ¿no? Porque es un bastión o un sitio tradicionalmente de hombres, ¿no? Y lo recuerdo como embelesada, aprendiendo mucho. Ilusionada, ¿no? Muy ilusionada. Y ahí tuve, para mí, el que siempre recordaré como el mejor jefe que he tenido de redacción, ¿no? Que fue Francisco Pérez, Paco Pérez, el redactor jefe de deportes que ya se retiró y es el autor de la novela Celda 211 y es un hombre... Un gran profesional aparte de un gran profesional... Una magnífica persona. Magnífica persona, él es un hombre que estaba muy pegado a su redacción, a sus becarios, pese a que es redactor jefe, y aprendí muchísimo, sigo teniendo mucho contacto con él, porque bueno, sigue escribiendo. ¿Él siempre en ABC hasta el final? Que si él siguió en ABC, sí. ¿no? Él ha sido un hombre de ABC prácticamente de toda la vida, ya muchísimos años. Llegó un momento que su vocación literaria tenía otros proyectos y la situación ya se estaba complicando dentro de la crisis de medios que vivimos en estos momentos. Y decidió irse, pedí, como se dice en mi gremio, la cuenta y salió, ¿no? Pero me marcó porque me enseñó mucho y me enseñó una faceta de jefe que desgraciadamente no abunda mucho en la cultura empresarial, ¿no? Que tenemos en España, ¿no? Y es esa persona que respeta mucho a sus subordinados, es muy exigente, pero nunca pierde las formas, ¿no? Y recuerda que es un trabajador, que puede ser un subordinado, pero que es un trabajador, ¿no? Igual que él, ¿no? Y... Está bien. ¿Cómo veías tú, por ejemplo, a Antonio Burgos o a Ignacio Camacho? Es que esos eran estrellas para mí, entonces tú lo veías un poco embobado, ¿no? Antonio Burgos, bueno, pasaba, no tenía un sitio allí permanente en la redacción, ¿no? Porque, bueno, su papel es más de colaborador, columnista. Sí. Sí tuve la suerte con Ignacio Camacho de que sí estaba en la redacción permanentemente antes de que se marchara a Madrid. Y embobada, porque para mí, en el caso concreto de Ignacio Camacho, me parece que a día de hoy, y que me perdonen el resto, es el mejor columnista que tiene a veces, y unos mejores columnistas que tiene en estos momentos la prensa escrita española. Parece que tiene ese punto fantástico de equilibrio que tanto necesita esta sociedad, ¿no? ¿Te gusta Ruiz Quintano? ¿Lo lees alguna vez en ABC? Lo leo. Es más literario, ¿no? Es más literario. Me gusta más el columnista más pegado a la realidad y el que es capaz de cimbrearte con su prosa, ¿no? Y para mí Ignacio tiene ese don. De una categoría extraordinaria como columnista, por supuesto que sí. Silvia, ¿estuviste luego un tiempo por la zona de Murcia y Cartagena? ¿Cómo llegaste allí a parar por aquella zona? Sí he quedado unas cuantas vueltas. Pues estaba acabando ya mi periodo de becas, colaboraciones y tal, ¿no? Porque también he sido de las que he pasado por todos los estamentos. Eso está bien. Por todos los pasitos, ¿no? Desde becaria, colaboradora, práctica, redactora en práctica, en fin. He ido pasando uno por todos, ¿no? Y se me acababa ese periodo de colaboración, becaria y tal. Y antes de que acabara empecé a echar currículum por toda España. O sea, fue una cosa que yo creo que hubo un periodo que no hay redacción que no viera un currículum de Silvia Tubio. O sea, era una cosa... Que escuchen los jóvenes. Sí. Eso es básico. Además, yo recuerdo que cuando me llamaron de un periódico pequeñito de Cartagena, que por desgracia de esos periódicos pequeñitos que han desaparecido ya se los ha llevado la crisis, el Faro de Cartagena. Y recuerdo compañeros míos de promoción que me decían, ¿y tú a Cartagena qué haces? ¿Qué vas a ir tú a Cartagena? Por Dios, pero si eso qué tal.
Digo, pues a Allá buscarse cogiste la vida. cosas y para allá y a sin buscarse problema. la vida. ¿No? Es que además un periodista que no piense en moverse es absurdo, ¿no? Bueno, totalmente. No No piense en solo un moverse es periodista, yo absurdo. pienso que en general. No, en fin. más ahora la realidad impone y obliga, ¿no? Pero un periodista me parece que tal. Y allí terminé, o sea, fui a Cartagena, empecé en ese periódico y gracias precisamente a este jefe que te comentaba de ABC de Sevilla, me avisaron de que quedaba una plaza libre en La Verdad de Murcia, que es el periódico del grupo de ABC y de tal, y de toda la vida allí, y me incorporé a otra delegación importante y señera, pese a ser una delegación de un periódico principal como La Verdad, porque fue donde empezó Pérez Reverte, ¿no? Fue la delegación cartagenera de La Verdad, ¿no? Donde escribió también Pérez Reverte. Y bueno, es también un periodo importante. Todas esas estaciones de tu vida te marcan. Te van enriqueciendo, te van enriqueciendo. Claro. Ya allí además aprendí muchísimo todo lo que es el mundo castrense, el mundo militar, porque allí tiene una huella importantísima, ¿no? Bueno, conocí portaaviones y portaaeronaves americanos. En fin, te va creando escuela, ¿no? Y te va creando un pozo de conocimiento que luego tiras de él. Cuando llegas a otro sitio y tienes que hablar de una serie de temas que a lo mejor a la gente pues le cuesta más trabajo entender y que tú puedes abordar. Tú puedes abarcar. ¿No? Silvia, después ya sé que te vienes para Cádiz, pero eso lo vamos a contar ahora porque vamos a tener un ratito de publicidad y enseguida volvemos, ¿eh? No se vayan.